Bienvenidos a otro episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast que hemos creado para celebrar a nuestros egresados y hablar sobre sus carreras para que la comunidad jurídica en general se inspiren. Hoy estamos con Ana Karina Arrázola, ella es egresada de Derecho también del programa de la UPB, hoy es directora en CoSalud, que ya nos va a contar un poco más de su experiencia y de su rol. Ana Karina, buenas tardes. Buenas tardes, Alirio. Yo muy contenta de estar acá en esta conversación contigo. Además, feliz de volverte a ver, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Maravilloso. Quisiera que empezáramos esta conversación, que nos contaras qué memorias tienes de la universidad, del bloque 12 que a ti te tocó, porque hay otros egresados a los que no les ha tocado, de profesores, qué lecciones recuerdas, alguna anécdota chistosa. Bueno, no, muchísimos recuerdos. Precisamente hoy estuve en la universidad después de muchísimo tiempo. Me encontré con un campus divino, muy verde, súper acogedor. Me revolvió mucho las emociones desde lo positivo de tantos recuerdos lindos de la universidad. Y me acordaba de esas charlas de filosofía en la cafetería. Me acordaba de las clases de 6 de la mañana que veíamos el amanecer desde el salón de clase. Y ahí veía la ventanita a los estudiantes. Súper curioso porque vi estudiantes en el piso, sentados, y me acordé como de esos momentos de pasillo que eran un revuelco de emociones, porque uno en el pasillo era donde se desahogaba, donde manifestaba sus miedos de los exámenes, pero también Ujú. ese miedito como con emoción. Cuando uno iba preparado, yo creo que uno de los sentimientos más chéveres que recuerdo de la universidad era ese miedito con emoción. Era como, quiero que me pregunten esto, que esto me lo sé súper bien. Entonces me acordé mucho como de esos, sí, esos recuerdos tan chéveres de la universidad. De profes, De ¿cuáles tienes profes, en el recuerdo? de profes hoy, vi una foto así de Carlos Jaramillo Sí. y me acordé de una frase que él decía en clase, que no creo que no tenía nada que ver tenía poco que ver con el derecho, pero él decía, más loco que una cabra en patineta y con balaca. Nunca se me olvida esa frase. O sea, cada vez que alguien dice más loco que una cabra, yo digo, en patineta y con balaca. Y es una frase de él. Sí, sí, Carlos Jaramillo era un gran humanista, Era una además, frase. era un fantástico lector, pues que aparte de su formación penal y de anécdotas chistosas que recuerdes o que rescates. Pues muchas. No, muchísimas. Ahora creo que no se me viene a la mente Tuvimos una una así. invitada que era de nuestra generación y nos acordábamos de los resúmenes de Pala, que eran Ah, bueno, infalibles. Esa la bueno, tuvimos de invitada también ya en este podcast. bueno, Y así sí, por sí, el me estilo acuerdo. habían otros del protocolo de Sanín, de la lectura del protocolo temblando. Sí que me acuerdo de eso, que era como era una especie de tráfico de resúmenes, ¿no? Sí, Era uno a última hora el que no había copiado en la clase, era uno buscando el mejor resumen, los de Pala eran de los mejores resúmenes. así En es. la época de nosotros no llevábamos computador, era a mano. Sí, Y los resúmenes los míos eran muchas veces fotocopias, los de María Luisa también me servían mucho, eran fotocopias de los cuadernos. Y me acuerdo que Pala, muy juiciosa, los pasaba a computador. Y sí, eso era un hit. Yo me imagino que ahora los estudiantes toman sus notas distinto, pero en esa época sí me acuerdo que era un hit ese sí, resumen nos de ha habido resúmenes. muchos cambios. Hoy también hay mucha influencia del celular. En nuestra Claro. época, pues, no interfería, perdón, tanto eso. Ana Karina, hoy nosotros pues vemos a la profesional en el rol donde estás, que además trabajas no en Medellín, sino en muchas regiones de Colombia donde tiene presencia la empresa para la que estás. Pero ciertamente, pues antes de llegar ahí, has recorrido un camino que nos gustaría conocerlo y que nos hagas ahí como no un resumen, sino que nos contes esos grandes pasos que tuviste y que has valorado de ellos para llegar aquí en tu preparación tanto desde el plano laboral y académico. Claro que sí. Luego de graduarme de Derecho de la Bolivariana, eh, empiezo a trabajar en una firma local, una firma de abogados en Giraldo Ángel Asociados. Allí estuve un tiempo y fue muy rico porque ahí yo me di cuenta que mi formación, sobre todo en derecho privado y en derecho comercial, había sido excepcional. O sea, creo que la bolivariana tiene una formación muy buena en la época de nosotros. Creo que nos prepararon muy bien. Y Teníamos grandes todavía, profesores. Me imagino que ahora es aún mejor. Teníamos grandes profesores y yo esas lecciones las tengo todavía muy presentes
y me sirven muchísimo hoy. O sea, la clase de sociedades la tengo acá, la clase de contratos la tengo acá. Entonces, pues fue muy chévere empezar como a poner en práctica todo ese conocimiento, trabajando acá en una firma de abogados donde hacía derecho corporativo, derecho comercial también, y bueno, muy, muy enriquecedor. Después de eso, me voy a hacer un LLM en Derecho de los Negocios a Queen Mary, a la Universidad de Londres, y ahí pues se me abre un mundo de posibilidades. Creo que las personas que nos hemos ido a estudiar afuera, sí que valoramos esa experiencia de, primero, de estudiar en inglés, porque pues pudiste haber salido de un colegio bilingüe, puedes tener muy buen inglés, pero otra cosa es ya recibir las clases en inglés, hacer las presentaciones en inglés, trabajar con gente en inglés y hacer tus trabajos pues en inglés y hacer los exámenes en inglés. Y además Eh, entender otro sistema legal, además, porque pues Inglaterra, Estados Unidos son common completamente, law, exactamente. nosotros somos muy codificado, muy claro, entonces ahí pasaste, Y no, y además de aprender otro sistema, aprender otra forma de redactar mm, conceptos que son muy diferentes en la forma como claro, se redacta en el derecho anglosajón que como escribimos acá, sobre todo cuando estamos más jóvenes que tendemos a escribir más de la cuenta y hablar más de la cuenta. Entonces fue muy enriquecedor, fue una experiencia espectacular que se la recomiendo a todos. Y cuando regreso de Londres, me voy a trabajar a Pos Herrera Ruiz, una firma en Bogotá, que también me permite poner todo ese conocimiento en práctica, porque llego a trabajar en la práctica de derecho corporativo y de M&A, y pues ahí sí que me toca trabajar en inglés. Entonces fue muy chévere también esa experiencia en Bogotá, aprendí muchísimo. Después de unos años digamos, de ser abogada de firma, decido regresarme a Cartagena, regresarme a la ciudad de donde soy y me voy a trabajar al puerto de Cartagena. Y la verdad es que desde que yo era chiquita, en el puerto me parecía espectacular. Entonces, trabajar en el puerto era claro, algo que yo quería hacer y en ese sí, momento se me entró como esa piquiña y que también me gusta decirlo, como de volver a la región, o sea, de volver a de donde yo sí, soy y de también proyectarme en mi carrera en mi ciudad. Y estuve 4 años larguitos en el puerto. Allá estuve todo, a cargo de todo el tema de contratos de infraestructura portuaria, algunos temas societarios también, entonces fue una experiencia súper enriquecedora. Y luego de un tiempo allá, me invitan de parte de Cosalud, el presidente ejecutivo, me llama y me dice, yo acabo de salir de un proceso de reorganización, estoy vendiendo quiero empezar un proceso de venta de esta compañía, quiero armar el gobierno corporativo, vengas a trabajar. Y yo en ese momento decía, una EPS, pero si yo no sé nada de salud. Y bueno, y acepté ese reto y he venido creciendo en la compañía. Yo no sabía nada del sector. Es un sector que a mí en lo personal me ha enamorado y me ha enamorado es por el reto, ¿no? Porque no es un sector fácil, es un sector con una sí, regulación especial, que digamos yo hago mucho gobierno corporativo, que es relativamente similar en todas las compañías, pero pues muy retador y muy chévere esa experiencia de entrar a una compañía a organizar gobierno corporativo, un proceso divino porque entramos a nombrar junta directiva nueva, wow, nuevecita, era una empresa que había sido, pues toda su vida fungió, la EPS fue manejada por una cooperativa que se creó en la zona suroriental de Cartagena y en 2017 deciden pasar esa operación a una sociedad anónima para volverse una gran no, compañía, para buscar maravilloso. inversionistas, como para darle un tinte diferente y ahí es cuando entro yo entro en el 2018-2019 y entro como a construir todo ese nuevo mundo y en un proceso pues de venta de la compañía que fue una cosa muy enriquecedora en mi carrera, que pues lamentablemente no se dio por COVID y por temas ya ajenos como a la voluntad Sí, de los dueños, pero pues sí, una experiencia muy chévere y enriquecedora y como secretaria pues de junta. maravilloso. Escuchando todas las experiencias que has tenido y cómo has tenido, digamos, algunos cambios de sector, en esas transiciones, digamos que, ¿cuáles han sido esas herramientas que a ti te han ayudado a acoplarte y como a
digámoslo así, en coloquial, a cogerle el tiro a cada Claro. una de las experiencias, porque pues eso ciertamente uno cuando está estudiando uno cree que va a salir, se va a graduar, se va a meter a una firma y se va a quedar toda la vida en la misma práctica y de ahí no lo van a sacar. Veo que en tu caso antes ha habido una variedad muy grande que te ha enriquecido mucho tu perfil. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues la primera yo creo que es estudiar, y eso creo que lo sabemos los abogados. O sea, Sí, cada vez que uno llega a una nueva compañía, y sobre todo cuando hay un cambio de sector, pues lo primero que tienes que ir es irte a leer las normas que regulan ese sector y cuáles son esas normas específicas. Si es una entidad, por ejemplo, vigilada, empezar a leerte todo lo que hay, ¿no? Por qué normas te rige, y eso es, creo que es como el paso uno, es el paso más básico. Sin eso, claro. creo que no lo podríamos hacer. Eh, Eso es lo primero. También creo que la curiosidad es una herramienta, más que una herramienta, es como una disposición a ser curioso, a indagar, a buscar, más allá de lo que dice la norma, empezar a ver cómo han hecho esto ustedes antes, cómo lo hacen las empresas parecidas, de qué empresas, por ejemplo, puedo tomar buenas prácticas que se parezcan, ¿no? Entonces, como eso es esa herramienta de la curiosidad. Y la otra, el otro punto, creo que es como el colegaje y la camaradería también con esas otras personas que están contigo en la nueva compañía, Sí, independientemente de que sean o no abogados. Muchas veces sí, hay veces total, encontramos otras personas que no son abogados y si saben la norma mejor que los abogados. Es total. como hacer ese clic con las personas que te pueden apoyar, y pues yo en mi caso he contado con una suerte de tener unos grandes jefes en toda mi carrera que me han guiado. Tocas un tema muy interesante y es el tema de las personas. Y ahí hay un punto que siempre nos causa mucha curiosidad y es, a ti te toca trabajar con gente de todas las regiones de Colombia, es una empresa a nivel nacional, te ha tocado trabajar a nivel internacional, te ha tocado trabajar en puerto con cosas que involucran muchas otras intereses. ¿Cómo haces y tú cómo encuentras esa conexión con las personas para movilizar la acción? Bueno, ese es un punto importante en el que yo creo que todavía hay muchísimo por aprender, pero también es mucho lo aprendido a través de la experiencia. Y ahí yo creo que además de saber, además de estudiar, además de uno llegar preparado, ser juicioso y digamos tener los puntos claros a la hora de negociar con alguien o de plantear un problema o de trabajar en equipo, pues sí está el buscar de qué manera conectamos con la persona más allá del profesional, a través del respeto, a través de encontrar también puntos en común, la amabilidad en general, ¿no? La humildad, no llegar como, a mí me gusta pensar mucho en ese concepto que nos enseñaron en la Universidad de la Buena Fe, o sea, partir de la buena fe, partir de que la otra persona de verdad es buena y quiere lo mejor para la compañía o para la negociación o para lo que estemos haciendo, y no partir de que el otro eh, eh, tiene segundas intenciones. Y eso pasa un montón y sobre todo, por ejemplo, pasa con las mujeres, que a veces vamos como prevenidas, como es que yo tengo que decir lo más inteligente y no me puedo equivocar porque es que si me equivoco me van a pensar que no soy capaz. Entonces, como partir de esa buena fe, ser auténtico, buscar conectar desde el ser, y uno también como tratar de ser la misma persona, o sea, no ser una persona en el trabajo, no, tú eres la misma persona, tú eres la misma persona en el trabajo, y si en algún momento tienes la oportunidad de conectar con ese colega y contarle a tu familia, qué rico que puedan saberse los nombres de los hijos, qué rico que tú puedas y qué valioso que tú puedas saber, mira, mi compañera está pasando en este momento esta situación, voy a apoyarla en este momento, yo voy a ir a esta reunión, mejor la apoyo en este momento, porque eso también va de doble vía y creo que eso nos ayuda con colegas, y cuando es con contrapartes o negociaciones, pues mirar cómo conectamos desde el ser. Claro, hay una palabra que últimamente hablamos mucho en el mundo empresarial y es la empatía. Uh -huh. Ponerse en los zapatos del otro, entenderlo, saber que él también tiene sus propios retos y saber que él también tiene sus propias circunstancias y De acuerdo. que eso a veces uno desde la formación jurídica, pues creo que estas generaciones que están a nosotros todavía nos tocaron sistemas muy adversariales, pero De creo acuerdo. que estas generaciones ya lo han ido integrando
un poco más, pero sigue siendo un gran valor que hay que perseguir ahí. De acuerdo, de Hay acuerdo. otra pregunta y era, en todo este trabajo que has venido haciendo, pues no lo dijiste, pero lo sabemos porque hablando para esta entrevista, has estado muy involucrada con un programa del CESA de mujeres en juntas directivas. Y nosotros, no, pues el programa nos encanta porque somos convencidos que necesitamos más mujeres en juntas directivas, pero tú cuál encuentras que, sí, hablaste hoy de diversidad en la universidad y que es un tema maravilloso, pero más allá de cuál es ese valor fundamental que consideras que hoy por hoy las mujeres aportan en todas las esferas del mundo jurídico. Pues valor fundamental, creo que hay muchos valores que las mujeres Sí, aportan. O sea, demasiado, sí. creo que y las mujeres y los hombres también. O sea, creo Sí, que como sociedad, todas las personas tenemos muchísimo eh, que aportar de manera general. Eh, Creo que más allá de un valor tiene que ver con lo valioso que es trabajar juntos. Hombres, mujeres, también personas no binarias. O sea, el mundo es de personas y qué rico y qué valioso es trabajar todos porque todos nos complementamos. Esta mañana en algún momento lo mencioné, yo creo que lo había oído eh, en alguna charla ayer y nos lo han dicho mucho en el programa del CESA, es crear comunidad y eso es lo que creó este programa. Lo académico fue súper valioso, la formación es muy valiosa, pero creo que lo más interesante del programa es esa creación de comunidad donde conectas con las otras personas desde el ser y desde la profesión para impulsarse mutuamente. Y creo que también eso es lo que debemos hacer como egresados de la universidad. Qué chévere, si Alirio está en una compañía y fundó su gran empresa y va a crear una junta directiva, qué rico poder contar con sus colegas, con sus compañeros que conocen, con los buenos, porque yo no creo que él para su junta se vaya a llevar a personas no competentes ni vaya a invitar a mujeres solamente por ser mujeres, sino total. que las va a invitar por buenas. Porque hay, claro, porque siempre hay Exactamente. sustancia. Entonces, sí creo que la creación de comunidad entre hombres y mujeres y entre personas en general, pues es algo muy, muy valioso para trabajar Claro, en además, equipo. pues otros puntos de vista, De siento acuerdo. que las mujeres a veces son más perceptivas, los hombres somos más enfocados en una Sí, cosa, hay una visión más panorámica de algunas cosas y además, pues, sobre ya. todo las mujeres que son mamás, que son capaces de hacer muchas tareas a la vez, que uno a veces, de hombre, mi esposa a veces me regaña porque yo no soy capaz de caminar y hablar por celular o porque tengo que parar para hacer una llamada, pero eso también siento que, y Claro. además de los temas técnicos, porque pues hoy las mujeres han llegado a los mismos niveles que llegaron los hombres y en eso que nos cuentes un poco también eso, esa perspectiva tuya el rompimiento de los techos de cristal. Sí. Y antes de eso, ahorita hablo de los techos de cristal, pero quiero decir una habilidad sencilla de las mujeres que yo me he dado cuenta en mi práctica profesional que es súper valiosa. Y ahorita lo recordaba con los resúmenes. Es tomar nota. Es tomar nota, es estar atenta, es como esa atención al detalle que no quiero generalizar porque también hay hombres muy, 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 muy juiciosos, pero lo que yo he visto, las mujeres con las que estaban juntas directivas son muy juiciosas, llevan los compromisos, toman nota, están pendientes, muy comprometidas con el trabajo que están haciendo y eso las hace ser doblemente buenas, porque además de tener el conocimiento técnico, si uno está atento, consciente, enfocado, lleva sus notas, las revisa, pues lo haces muchísimo mejor. Y volviendo a la pregunta del rompimiento de los techos de cristal, creo que las acciones no son de la empresa, de la persona, sino que involucran muchos actores. Desde la empresa, creo que las empresas pueden, perdón, lo primero que deben hacer las empresas, creería yo, es medir y mirar cómo es el estado del arte, cómo están las mujeres de su organización y por qué no están subiendo, ¿no? Y sí pensar en planes de sucesión para que más mujeres logren escalar a posiciones de liderazgo y que esas posiciones de liderazgo las lleven a posiciones en juntas directivas y a posiciones directivas en las empresas. Es muy poquito el porcentaje de directoras en Colombia, es como el 9% de sociedades Uh emisoras, es -huh. como el 9% de mujeres que dirigen compañías. Y eso pues desde la empresa, desde las personas
es empoderar a las mujeres, visibilizar a esas mujeres capacitadas, buenas, juiciosas, mostrarlas y sí propiciar que como sociedad en general se tengan en cuenta en posiciones en juntas, en cargos directivos, desde la academia también apoyar esas transiciones. Ese programa, ahorita que hablábamos del programa del CESA, es un gran ejemplo desde cómo desde la academia lograron lanzar un programa que juntó a muchísimas mujeres y que además de eso las empodera, tienen un banco de hojas de vida. Maravilloso. Entonces, pues me parece muy lindo un ejemplo de un esfuerzo de la academia para impulsar el liderazgo de mujeres. Ya para entrar en la parte final de esta conversación, porque pues tenemos un tema Sí. de tiempo, me encantaría hacerte dos preguntas finales. Una pregunta es, ¿qué herramientas recomiendas que te han ayudado a ejercer mejor tu profesión? Y por último, que cerraras este espacio de conversación con un mensaje que quisieras dejarle para inspirar a todos quienes nos están viendo, estudiantes de la comunidad jurídica en general. Claro que sí. Un mensaje, una Primero las herramientas y herramientas, un mensaje. si quieres cerramos con un mensaje para, Claro que sí. Eh, Creo que herramientas, bueno, además o libros o muchísimas. podcast que quisieras resaltar ahí, Yo, aquellas que tú digas, estos son mis, como mis, contarnos ahí tus referidos, pues que estas son mi cabecera. Ayer nos contaba otra entrevistada que le encantan los podcasts del Harvard Business Review o cosas por el estilo. claro que sí. Estudiar, como lo dije antes, es primordial, pero también, y esto lo voy a relacionar también un poquito con algo del ser, que es estar consciente y presente, ¿no? Muchísimas veces en las reuniones, en la vida laboral, también en la vida personal, estamos oyendo una charla o estamos oyendo algo y uno automáticamente está pensando en qué diría yo, cómo pensaría, qué haría, qué voy a hacer mañana, y te pierdes como de toda la riqueza de la que puedes aprender de esas conversaciones poderosas, de ese colega que está hablando, de esa charla, de eso que estás haciendo. Entonces, trabajar uno en ser cada día más presente y más consciente, sí que te ayuda como a sacarle más provecho a todo lo que puedes aprender y también a todo lo que puedes dar. Eso creo que es una herramienta poderosa. Más allá de todo lo que hay que estudiar muchísimo y Sí, hay que leer muchísimo. Y también otra herramienta poderosa es no olvidarte a ti como persona, porque detrás de cada profesional que quiere dar lo mejor de sí, pues también hay una persona con sueños, con una familia, con una historia, con unos hobbies, con un tiempo que dedicarse a sí mismo. Y creo que darle también un tiempo importante a nutrir ese ser, esa persona, pues al final te hace ser también mejor profesional y te ayuda mucho y te impulsa en tu carrera y te ayuda como a convertirte en esa persona que quieres ser. O sea, como claro. pensar todos los días quién quiero ser yo y me levanto todos los días y hago lo que haría esa persona que yo quiero ser. Desde el Sí, trato con la gente, sí, o sea, desde lo profesional también y desde sí el es. ser. Eso solamente y para hacerte una acotación, porque eso nos daría para Sí, hablar no, un eso tema nos da para larguísimo, hablar un es montón. porque esos son los espacios que dan la energía y que esa energía es la que uno lo ayuda luego a De lograr acuerdo. muchas cosas. Entonces, por eso muchas veces a uno le dicen como tienes que manejar tu energía, no tu tiempo, porque el tiempo lo encuentras, pero hay que tener la energía para saber hacer las cosas, pues y la energía se obtiene de muchos otros hobbies, como tú dices, familia, tiempo personal, que no solamente es enfocarse en el trabajo. De Bueno, acuerdo. ya para cerrar, consejo que quisieras dejarnos a todos, a los estudiantes, a la comunidad en general. Bueno, habría muchos. Yo creo que hay algo en lo que he venido pensando mucho últimamente, es en ser auténticos, ¿no? Conectar con tu autenticidad. Hoy hablábamos de retos que enfrentamos las mujeres y hubo un ejemplo divino de Lina, una compañera que dijo que en algún momento la discriminaron por tener el pelo crespo. Y es un ejemplo tan sencillo, pero me pareció tan poderoso. Y es no dejar de ser tú en el trabajo, en tu vida social, con los amigos, en tu familia, conectar con esa autenticidad y desde esa autenticidad, pues ser el mejor profesional que pueda ser, darla toda, dar la milla extra, sin descuidar también esos aspectos de la vida que son importantes. Es un equilibrio que no es fácil de lograr, pero yo soy una convencida de que sí se puede. Y precisamente es esa
nutrir esa parte, la que te da como la energía, el combustible, las ganas, la pasión para enfrentarte pues a los retos laborales que te tengas que enfrentar, Total. hacerlo de la mejor manera, con un propósito, con pasión y pues sí, darlo, ser uno y dar lo mejor de uno a los demás. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. A todos los que estuvieron presentes, muchas gracias por pues, visualizar este otro capítulo. Mi nombre es Alirio Giraldo, nos vemos en una próxima oportunidad y en la producción María Luisa Londoño. Gracias. Gracias.